¿Has sentido lo que es criar solo, sin abuelos cerca, sin tíos que te echen una mano, sin nadie a quien llamar en caso de una emergencia? Ese silencio a las 3 de la mañana, cuando te das cuenta que todo depende de ustedes dos. Ese silencio casi rompe nuestra relación. Pero descubrimos 4 secretos que nos salvaron. No necesitan dinero, no requieren nada raro, pero nos mantuvieron unidos cuando más cerca estuvimos de quebrar. La llegada de un hijo es sin duda uno de los momentos más increíbles, pero también es una prueba de fuego para la relación. La dinámica da un giro de 180 grados, los roles se transforman y las responsabilidades se sienten infinitas. Si no se anda con cuidado, es fácil empezar a distanciarse. Toda la atención que antes era para ustedes, ahora se va casi por completo en el bebé. Y entre noches en vela y preocupaciones nuevas, la comunicación y la intimidad puede empezar a desaparecer. Este es el día a día para miles de parejas. Quedarse en la tribu, en esa red de apoyo familiar que parece tan necesaria, puede llevar al límite hasta la relación más fuerte. Es una presión constante, una carga mental que se siente doble porque no hay a quien pasarle el relevo, ni siquiera por una hora. A menudo nos preguntan cómo lo hacemos. Creen que detrás hay un plan maestro o un gran sacrificio. Pero la verdad es que el secreto para no romperse, para volverse inquebrantable, está escondido en los pequeños rituales del día a día. Y hoy vamos a compartirles los nuestros. Son estrategias que no cuestan dinero ni requieren una planificación loca, pero que marcan toda la diferencia entre una pareja que se quiebra y una que se vuelve indestructible. Secreto 1. El relevo sagrado de 15 minutos. Recuerdo los primeros meses como una especie de neblina de agotamiento. Había días en que llegaba al final de la tarde sintiendo que no podía más, con la paciencia hecha trizas. Mi pareja volvía del trabajo igual de cansado. Y claro, chocábamos en un cruce de frustración y agotamiento. Cualquier tontería podía encender la mecha. El problema no era que no nos quisiéramos, sino que nos faltaba aire, un simple momento para ser, para dejar de ser mamá o papá y ser solo una persona que respira. Fue en una de esas tardes donde en lugar de pelearnos, paramos en seco. Y ahí sacamos nuestra primera regla de supervivencia, el relevo sagrado de 15 minutos. La regla es increíblemente simple. Cualquier día, sin excusas, cuando uno de los dos siente que está a punto de explotar, dice la frase clave: necesito mis 15. Y ya, no hay preguntas, no hay negociación, el otro toma el control total. Se encarga de la niña, del caos, de lo que sea. Y quien pide el tiempo, desaparece. Ojo, estos 15 minutos no son para ser productivos, no son para poner una lavadora ni para ordenar la cocina. Son 15 minutos de desconexión egoísta y absolutamente necesaria, para encerrarte en el cuarto o escuchar música, sentarte en el balcón a mirar la nada, darte una ducha larga o simplemente tirarte en la cama a respirar. Entendimos que para cuidar de la familia, primero teníamos que cuidar de nosotros mismos. Este pequeño ritual nos salvó y nos enseñó 2 cosas. La primera nos dio permiso para ser vulnerables, para admitir que necesitamos ayuda sin sentir culpa. Y la segunda nos enseñó a confiar ciegamente el uno del otro. Es un acto diario que dice: te veo lo cansado que estás y estoy aquí para cubrirte. Es la definición perfecta de hacer un equipo. Secreto 2. El check-in de conexión, el antirreproche. Al principio cometimos el error de manual, acumular frustraciones. El cansancio y el estrés se iban convirtiendo en una lista mental de quejas. Yo me levanté más veces anoche. No te diste cuenta de que se acabaron los pañales. Llevo todo el día sin sentarme un minuto. Y claro, esa lista explotaba en el peor momento, convirtiendo una pregunta tonta en una batalla campal de reproche. Los conflictos se quedaban ahí, sin resolver, y solo crecía el resentimiento. El problema es que con ese nivel de agotamiento no tienes energía para sentarte a tener una charla terapéutica. Necesitábamos algo rápido, al grano y que funcionara. Así nació nuestro segundo secreto, el check-in de conexión. Cada noche, cuando nuestra hija por fin se duerme, nos tomamos literalmente 5 minutos. Nos sentamos, nos miramos a los ojos y nos hacemos 2 preguntas. La primera: ¿qué fue lo más difícil de tu día hoy? Y la segunda: ¿qué fue lo mejor de tu día? Por más pequeño que parezca, la clave de este ritual es escuchar de verdad. Cuando uno habla, el otro no interrumpe, no se defiende, no da solución, solo escucha. Tu único trabajo es entender y validar lo que el otro siente. Se trata de escuchar para comprender, no para ganar una discusión. Este ejercicio lo cambia todo. En lugar de un tú hiciste, que es una acusación, se convierte en un yo sentí. Compartir lo más difícil del día libera mucha tensión y nos ayuda a ponernos en el lugar del otro.
Y compartir lo mejor del día, aunque sea me tomé una taza de café caliente, nos recuerda que no todo es caos. Este ritual nos ha enseñado a ser un puerto seguro para el otro. Es un recordatorio diario de que aunque estemos en medio de la tormenta, vamos en el mismo barco y remamos para el mismo lado. Secreto 3. La cita semanal intocable versión casera. Pasaron los meses y caímos en la cuenta de algo peligroso. Nos habíamos convertido en excelentes compañeros de logística. Teníamos un sistema impecable para alimentar, bañar y dormir a un bebé. Éramos un equipazo, pero se nos había olvidado cómo ser pareja. Nuestras conversaciones eran sobre pañales, citas en el pediatra y patrones de sueño. Dejamos de ser amantes y amigos para ser solo papá y mamá. Sabíamos que necesitábamos tiempo juntos, pero pensar en conseguir una niñera de confianza y lo que cuesta salir era un dolor de cabeza. Así que decidimos que si no podíamos salir al mundo, traeríamos al mundo a casa. Así nació la cita semanal intocable. Cada viernes en la noche, cuando nuestra niña se duerme, nuestra sala se transforma. Guardamos juguetes, bajamos las luces, ponemos música que nos guste, que nos sea de niños, y hacemos algo que no tenga nada que ver con ser papás. A veces la cita es tan simple como pedir comida en nuestro restaurante favorito y comerla en la mesa, sin móviles, solo hablando. Otras, abrimos una botella de vino y desempolvamos un juego de mesa. Hemos hecho cata de quesos, visto conciertos viejos en YouTube o leído el mismo libro durante la semana para comentarlo esa noche. La actividad es lo de menos, lo que cuenta es la intención, crear un espacio para dejar de ser padres y volver a ser la pareja que éramos antes. Este ritual es sagrado, da igual lo cansado que estemos, se cumple, porque nos enseñó que nuestra relación es el cimiento de nuestra familia y los cimientos hay que cuidar. Es una forma de mantener la chispa viva y de recordar por qué nos elegimos para empezar. Secreto 4. El mapeo de la batalla semanal. La carga mental es uno de los mayores enemigos silenciosos de las parejas que crían sin red de apoyo. No se trata solo de hacer las tareas, sino de tener que recordarlas todas, planificarlas, anticipar lo que va a hacer falta. Es un trabajo invisible que muchas veces cae sobre uno de los dos y provoca un desgaste brutal. Las discusiones sobre a quién le tocaba hacer qué o por qué se olvidó algo era el pan de cada día. Para luchar contra esto, creamos nuestro cuarto secreto, al que llamamos con un poco de humor el mapeo de la batalla semanal. Cada domingo por la tarde nos sentamos 20 minutos con una taza de café. No es una reunión aburrida de trabajo, es nuestra sesión de estrategia como equipo. Dibujamos el mapa de la semana. Ya son el pediatra, quién cocina qué, quién hace la compra, quién tiene una reunión importante y necesita que otro se ocupe de la rutina de la noche sin interrupción. Al ponerlo todo por escrito, la carga mental se reparte. Ya no hay una sola persona llevando todo el peso de la organización. Los dos sabemos qué esperar de la semana, cuáles son los momentos críticos y cómo nos vamos a apoyar. Esto elimina el 90% de las discusiones por la logística. Ya no hay suposiciones ni expectativas no dichas. Ambos somos dueños del plan. Nos hizo entender que la crianza es cosa de dos y que organizarse bien no le quita la magia. Al contrario, libera espacio en la cabeza para poder disfrutar más de la familia. Estos rituales no son mágicos, no hacen que el cansancio desaparezca, ni que criar hijos sea fácil, pero ha cambiado por completo la forma en la que afrontamos los retos. Ha tejido entre nosotros una red de seguridad hecha de empatía, de apoyo incondicional y de comunicación. Criar sin una tribu fuera nos obligó a ser nuestra propia tribu. Nos enseñó que una pareja no es solo amor, sino un equipo que de forma consciente decide cuidarse, sobre todo cuando nadie más puede hacerlo. No están solos en esto. Sentirse aislados es muy real, pero también es la fuerza que puede construir juntos. Son un equipo completo dentro de su propia casa. Y ahora me encantaría escucharte. ¿Cuáles son tus secretos, esos pequeños trucos o rituales que has descubierto en este viaje de criar con ayuda? Cuéntamelo en los comentarios. Comparte este video con otra familia que lo necesite. Suscríbete y activa la campanita para más videos de maternidad real. Y recuerda, con amor se crían, que estemos bien.